Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 7 de octubre del año 2023 con este texto de Martín Lutero que se llama Comercio y Usura de 1524. Comercio y Usura, ¿eh? Fíjense que Lutero no solo se dedicó a las cuestiones de carácter religioso y político, sino que también abordó el tema del comercio. Crecía el incipiente capitalismo y en su mayoría los filósofos condenaban el préstamo con intereses. Filósofos y teólogos en realidad. Para los teólogos el interés era un pecado y en consecuencia estaba condenado. Lo comparaban con el hurto callejero y el asesinato. Sin embargo, la Iglesia y los grandes monopolios de entonces transgredían estos principios diariamente en la práctica. Lutero, con agudo sentido, observó esta situación y comenzó a analizarla así como nos tiene acostumbrados. Así que veamos este texto tan interesante sobre el comercio y la usura. Bueno, para Martín Lutero que el comerciante esté fuera del pecado es algo muy improbable. Se lee en el Timoteo, el primer libro de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, el nivel al cual se ha generalizado el amor al dinero es vasto, aunque hay todavía algunos que prefieren ser pobres con Dios que ricos con el diablo. Ser pobres con Dios que ricos con el diablo. Fíjense que me acordé de esto, inmediatamente de esta frase, me acordé de un documental que hablaba sobre las favelas en Brasil. Y había un muchacho que entrevistaban y este muchacho estaba, digamos, tratando de surgir, tratando de ser alguien mejor en la vida, qué sé yo, estaba dentro de la favela. Y él dice una frase muy parecida, él decía, prefiero comer pan con Dios que caviar con el diablo. Porque en la favela siempre estaba la tentación de la delincuencia, del narcotráfico, en fin, muchas cosas. Me recordó esa frase que dijo ese joven. Más, dice, continúa Lutero, mas no puede negarse que comprar y vender algo es absolutamente necesario. La actividad del comercio es absolutamente necesaria, fundamental, de lo cual no se puede prescindir. Y bien puede usarse cristianamente, dice Lutero, sobre todo en las cosas que sirven para un fin necesario y honorable. También los patriarcas vendían y compraban ganado, cereales, mantequilla, leche y otros bienes. Son dones de Dios que Él da de la tierra y los reparte entre los hombres. Pero el comercio exterior, que trae mercancías de Calcuta y de otras partes, tales como preciosos tejidos de seda y artículos labrados en oro y especias que solo sirven para el lujo y no prestan utilidad alguna, sino que absorben el dinero del país y de la gente, no deberían admitirse si tuviéramos un gobierno y príncipes. Alemania ha tenido que sustentar con su propio oro a los demás países. Son las ferias de Frankfurt las que sirven como abertura para que se escape el capital a otros países. Alemania tiene una gran deuda porque podría acabarse tapando la fuga de dinero que sale de Frankfurt. O sea, de este modo se podría acabar. Las ferias, piensen ustedes que son estas ferias medievales, que eran grandes reuniones de personas de todos los países que acudían a ellas en caravanas y necesariamente tenían un objetivo de aprovisionamiento y eran florecientes. En estas ferias entonces se intercambiaban productos de todas las variedades. Las ferias podríamos ubicarlas en ciertos lugares. Por ejemplo, en Inglaterra, en Northampton, St. Ives, Boston y Winchester.
Existen otras en Europa Occidental, pero ninguna se comparaba, por ejemplo, con las ferias de Champagne, por ejemplo, Lagny, Bar-sur-Aube, Provins y Troyes también. Habían otras también en La Brie, que era otra localidad en Francia. Entonces, ahí los mercaderes vendían todos los productos de los países mediterráneos y árabes y compraban las mercancías de la Europa del norte. Y claro, tenemos que pensar que todavía la ruta de la seda todavía estaba viva, ¿no es cierto? Esta ruta que traía donde se comerciaban estos tejidos de los que habla y las especias que habla Martín Lutero, ¿no? Y bueno, obviamente Alemania también tenía su feria en Frankfurt. Ahora, Lutero, a pesar de esto, a pesar de que dice que esta fuga podría acabando con la feria de Frankfurt, Lutero dice que no va a hablar de este tema porque esto concierne a los príncipes. En este texto, no olvidemos que Lutero quiere hablarnos del comercio y la usura. Hay una máxima del comerciante. Lutero nos dice que hay una máxima entre los comerciantes que la declaran como un derecho, que es la siguiente: venderé mi mercancía tan caro como pueda. Esta convicción es lo que llevaría a la avaricia y le abre las puertas del infierno al comerciante. Si esto es así, entonces el comerciante no le importa el prójimo y en consecuencia se atenta gravemente contra el derecho natural. El comercio entonces, considerando todo esto, no sería más que robar y hurtar a los demás. Cuando el avaro sabe que a la gente le hace falta su mercancía o que el comprador es pobre y necesita de ella, lo aprovecha y aumenta el precio. Entonces no se fija en la calidad de la mercancía o en la debida retribución por su trabajo y riesgo, sino simplemente en la penuria e indigencia de su prójimo, no con el fin de remediarlas, sino para aprovechar en beneficio propio, aumentando el precio de la mercadería, el cual dejaría de acrecentar si no existiese la inopia del prójimo. Por inopia, Lutero quiere decir pobreza. Entonces, la necesidad del prójimo, dice Lutero, es la base de la valorización y apreciación de la mercadería. En este sentido, la mercadería no se les está vendiendo tal como es, sino con el agregado de que necesita de ella. Por lo tanto, la máxima de los comerciantes, dice Lutero, debería ser esta: venderé mi mercancía tan cara como deba o como sea justo y equitativo. Sin embargo, la pregunta es: ¿a qué precio se debe vender? Lutero dice que esto no puede establecerse por escrito o por palabra. Nadie se ha propuesto fijar el precio de cada mercancía, ni aumentarlo ni rebajarlo. La causa es la siguiente: no todas las mercaderías son iguales. Por cierto, una se trae desde más lejos que la otra, una origina más gastos que la otra, y de esta manera todo es y debe quedar incierto. No puede establecerse nada fijo. Lo mismo como no puede puntualizarse una sola ciudad determinada de donde se traen todas las mercaderías, ni se pueden señalar los gastos fijos que ocasionan. En consecuencia, la mejor manera y más segura sería que la autoridad secular nombrase e instituyese personas sensatas y honradas para calcular todas las mercaderías con sus gastos, y de acuerdo con ello fijar costo y precio máximo que podrían valer de manera tal que el comerciante gane lo que debe para vivir de ello decentemente. Esto también es lo que se ha dicho mucho en los tiempos de Lutero, en el siglo XVI, sobre el precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Algunos intelectuales van a decir el precio que se ve en el mercado, y otros van a decir el que fije la República. El que fije la República va a ser el precio justo. Lutero, yo creo que estaría en este ámbito, ¿no? Cuando dice que debiera haber la autoridad secular debería nombrar e instituir personas sensatas, ¿no? Sin embargo, Lutero dice que para este régimen que se establece, Alemania no está preparada. No da las razones concretas, pero dice que es más oportuno y mejor evaluar la mercadería como el mercado común lo da y toma,
o como es costumbre dar y tomar en el país. Y en este sentido puede aplicarse el proverbio: haz como los demás y no harás disparates. Y aquí se dan cuenta entonces, Lutero de alguna forma también nos da la opción, sobre todo cuando dice Alemania no está preparada, parece que entonces el precio debe estar de acuerdo a las reglas del mercado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no ha sido fijado el precio por la autoridad ni por la costumbre? Lo único que queda es encomendarlo a la conciencia, buscando no sobrecargar al prójimo ni el lucro excesivo. El sustento debe ser equitativo. Por otro lado, Lutero no quiere ser exigente con el comerciante, demandando un precio exacto, pues sabe que esto es imposible. Solo basta que trate de buena conciencia dar con el precio justo. Para explicar esto, Lutero pone un ejemplo. Dice: supongamos que tienes un comercio que asciende a 100 ducados por año. Si más allá de todos los gastos y una retribución justa, ganada por tu esfuerzo, trabajo y riesgo, tomaras un ducado o dos y tres de más, eso lo llamo una falta en el comercio, difícil de evitar, máxime cuando se trata de tráfico por un año. Este es un pecado inevitable que tienen todos, porque se realiza por necesidad y no por avaricia. Este pecado debe llamarse con un Padre Nuestro a Dios. En cuanto debe estimarse la retribución que se gana de semejante comercio y trabajo, no se puede calcular e inferir mejor que cuando se evalúa el tiempo y la magnitud del trabajo y se comparan con los de un jornalero que trabaja en otra ocupación y se fija en lo que gana en el día. Después se calcula cuántos días se ha molestado en buscar y adquirir la mercancía y cuánto ha trabajado y el riesgo que ha corrido en este negocio, pues a gran trabajo y mucho tiempo les corresponde también una mayor retribución. Vamos ahora a ver la figura del fiador. Una de las cuestiones más graves que considera Lutero es la situación de los fiadores. Esta figura es rechazada en varios pasajes de las Escrituras. Fíjense, dice el Proverbios 1:6: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, has comprometido tu mano. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Anda, corre e insiste ante tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecidos. Escápate como gaceta de la mano del cazador y como ave de la mano del pajarero. Ese es Proverbio 1:6. Vamos a ver también el Proverbio 20:16 que dice: quítale su ropa al que salió fiador del extraño y toma prenda de él por causa del extraño. Proverbios 22:26: no seas de aquellos que comprometen su mano, ni de los que salen por fiadores de deudas. De esta manera entonces está ordenado por la Escritura que nadie salga fiador por otros, salvo el caso de que sea capaz y absolutamente dispuesto a hacerse cargo de la deuda y a pagarla, porque por lo demás esa es la figura del fiador. Pero entonces, ¿por qué se reprueba tanto al fiador? Salir fiador es un asunto demasiado elevado para el hombre, no le corresponde, puesto que usurpa con temeridad el dominio de Dios. La Escritura prohíbe tener fe en hombre alguno, ni confiar en él, sino que hay que fiar solo en Dios. Porque la naturaleza humana es falsa, vanidosa, mentirosa e insegura, como dice la Escritura, y como también la experiencia diaria enseña. ¿Cómo es posible comerciar entonces con todas estas dificultades que tiene el comerciante? ¿Es posible comerciar? Bueno, hay ciertas disposiciones que hacen que el cristiano se aleje de comerciar desde el punto de vista espiritual. Dice el Mateo 5:40: al que quiera quitarle la túnica, déjale también la capa y no pidas que te la devuelva. Fíjense esto significa tolerar que te quiten y te roben. Vamos a leerlo de nuevo. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa y no pidas que te la devuelva. Mateo 5:42: al que te pida, dale. Esto significa dar gratuitamente a todo el que lo necesita. Al que te pida, dale.
Vamos con el Lucas 6:34, dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, ¿qué enseña esto? Que dar los bienes, recuperándolos cuando los devuelvan, debiendo darlos por perdidos cuando los traen. Se fijan en en estos tres versículos ya tenemos bastantes problemas para ser comerciantes. O sea, no solamente está eh, tener cuidado con la usura, ¿no? Con el engaño, sino que además hay que tener ciertos deberes, ¿no? En estas tres Lutero se pregunta, ¿quién puede ser salvo si esto es así? ¿Y dónde hallaremos tales cristianos? De esta manera no quedaría comercio en la tierra, nadie querría comerciar si seguimos las Sagradas Escrituras. Se sacaría a cada uno lo suyo y se le quitaría pidiéndole prestado. Quedaría abierta la puerta para los malos, los glotones y haraganes para tomar todo, para engañar y mentir. Es necesario que haya en el mundo un gobierno secular, severo y duro para obligar y constreñir a los malos a que no hurten ni roben y devuelvan lo que tomen prestado, aun cuando un cristiano no debería demandarlo o esperar recuperarlo. Luego tenemos otra cosa. Tenemos comprar y vender por dinero al contado o pagando mercadería por mercadería. Quien quiere practicar este método debe conformarse con saber que por nada debe confiar en lo futuro, en los fiadores, no puede confiar, sino solamente en Dios, y que tiene que habérselas con hombres que fallan y de seguro le van a mentir. Por ello, el consejo más inmediato es que el vendedor no fíe ni acepte caución, es decir, caución quiere decir garantías, ¿no? Que no fíe ni acepte garantías, sino que se haga pagar en efectivo. Si no existiese la fianza en el mundo y se practicase el libre préstamo evangélico y las operaciones comerciales se realizaran al contado o las mercaderías disponibles, los peligros, faltas y efectos más grandes y perniciosos en los negocios quedarían perfectamente eliminados y sería fácil hacer todo el comercio. Si no hubiese caución ni el préstamo con garantía, muchos tendrían que quedar en una condición humilde y conformarse con un sustento modesto, mientras que ahora confían en préstamos y fianzas y día y noche tratan de mejorar su posición porque, claro, existen estos incentivos a tener más. Por ello, el mundo quiere ser comerciante y enriquecerse. Como podemos ver entonces, la contradicción entre ser un buen comerciante y un buen cristiano es palpable. A continuación, Lutero nos habla de las ciertas anécdotas conocidas por él y otras que ha escuchado en relación a los comerciantes. Fíjense entonces, la primera, vender sus mercancías a crédito y a plazo más caro que al contado. Claro, algunos aumentan el precio por la sola causa de tener conocimiento de que de la respectiva mercancía no hay más existencia en el país o de que dentro de poco no llegará, pero que es un artículo imprescindible. Estos son pillos sórdidos, dice Lutero, que solo se fijan en la necesidad del prójimo, pero no para ayudarle, sino para mejorar así su propia situación y enriquecerse con el perjuicio del prójimo. Todos son manifiestos ladrones y salteadores y usureros. Otra práctica, el monopolio. Algunos compran toda la existencia de un artículo o mercadería en un país o en una ciudad para tener ellos solos en su poder semejante partida. Después ponen el precio, lo aumentan y dan la mercadería como quieren o pueden. Antes se ha dicho que es mala y no cristiana la regla de vender su mercadería tan cara como uno quiera o pueda. Más execrable es que alguien compre para ese fin la existencia de un artículo. Las leyes imperiales y temporales prohíben también y lo llaman monopolio. Son compras egoístas. Los príncipes y señores deberían prohibirlas y castigarlas si quieren desempeñar bien sus funciones. Tales comerciantes proceden como si las criaturas y bienes de Dios hubieran sido creados y dados para ellos solos, y como si pudiesen quitarlos a los demás y ponerles precio a su antojo. La autoridad secular haría bien en quitarles todo lo que tienen y expulsarlos del país.
Tercero, alimentarse en la calle. Uno vende al otro la mercadería que él mismo no posee, no teniendo sino palabras en la bolsa. Se procede de este modo. Viene un comerciante foráneo a verme y me pregunta si tengo en venta tal o cual mercancía. Digo que sí, aunque no la tenga, y se la vendo por 10 u 11 ducados, aun cuando en otra parte se compra la misma por 9 ducados o menos. Convengo que dentro de 2 días o 3 le entregaré la mercadería. Mientras tanto voy y compro esta mercadería donde sabía de antemano que la adquiriría más barato de lo que la doy al interesado. Se la entrego y él me la paga. De esta manera negocio con el dinero del otro sin riesgo, esfuerzo ni trabajo y me enriquezco, por cierto. Otro ejemplo de alimentarse en la calle, como lo llama Lutero, es el siguiente. Un comerciante tiene la bolsa llena de dinero y ya no quiere afrontar aventuras con sus bienes por tierra o mar, sino que desea tener un comercio seguro. Entonces se radica para siempre en un gran emporio comercial. Se enteró de que hay un negociante apremiado por sus acreedores que precisa dinero para pagarlos y no lo tiene, pero posee todavía mercadería buena. Entonces busca una persona, por su parte, para que compre la mercancía, ofreciendo 8 ducados, mientras en otra parte bien vale 10. Si el comerciante no quiere, le manda a otro que le ofrece 6 o 7 ducados. El pobre hombre llegará a temer que el precio de la mercadería esté bajando, y así estará contento de obtener 8 ducados para conseguir dinero en efectivo y no sufrir un daño demasiado grande y la ignominia. También sucede que por su cuenta, comerciados apremiados acuden a semejantes tiranos y les ofrecen la mercadería para conseguir el dinero efectivo que les permita pagar. Entonces los aprietan hasta que obtienen la mercadería a un precio suficientemente bajo y después la venden como quieren. Semejantes usureros se llaman asesinos y estranguladores, pero los consideran grandes y hábiles personajes. En cuarto lugar, Lutero nos habla de otro tipo de monopolio. 3 o 4 comerciantes tienen en su poder una o dos clases de mercancías, las cuales otras personas no tienen o no venden. Cuando advierten que semejante artículo está por valer más cada día, es más caro a causa de una guerra o un desastre. Entonces unen sus fuerzas y cuentan a otros que hay otra gran demanda de esta mercadería y que no hay muchos que la tengan en venta. Pero si hay varios que tienen mercancía de esta clase, mandan como testaferro a un extraño para que compre toda esa mercadería. Cuando tienen en su poder toda esa mercancía, celebran un convenio estipulado. Ya que no hay más de esta mercadería, la venderemos a tal o cual precio. Quien la da más barato pagará una multa convencional de tanto y tanto. Esta artimaña, dice Lutero, la practican más frecuentemente y con mayor descaro los comerciantes ingleses al vender paños ingleses o londinenses. Afirman que tienen un consejo especial parecido a un consejo de una ciudad. A este consejo deben obedecer todos los ingleses que venden paños o de procedencia inglesa o londinense bajo una multa establecida. Por tal consejo se determina a qué precio deben vender los paños, en qué días y horas, y a qué horas deben venderla o no. El presidente se llama Court Master y es poco menos respetado que un príncipe. Ahí se ve que puede ser la avaricia y lo que se atreve a emprender. Créditos y compras. Esta es otra de las técnicas, ¿no? Vendo a alguien a 6 meses de plazo, pimienta o algo parecido. Sé que él, a su vez, tiene que venderla enseguida para conseguir dinero en efectivo. Entonces voy o mando a otro y vuelvo a comprar la pimienta al contado, pero de tal manera que lo que él me compró a mí por 12 ducados, se lo compro por 8, mientras que el precio común es de 10. De este modo, se lo compro por 2 ducados más barato de lo que es el precio de plaza, y él me lo compró en 2 ducados más de lo que es el mercado común. Él lo hace para conseguir dinero y conservar el crédito. De otra manera, pasaría vergüenza y nadie le fiaría más. Sexto, huir del acreedor.
Cuando más me conviene, o si mis acreedores no me dejan en paz, cierro mi casa, voy y huyo. Me escondo en cualquier monasterio donde estoy libre como un ladrón o asesino en el cementerio. Entonces mis acreedores están contentos de que no huya del todo del país y me rebajan la mitad o un tercio de toda mi deuda y debo pagar el resto dentro de 2 o 3 años. Me lo prometen bajo documento sellado. Así vuelvo a mi casa y soy comerciante que con su ida ganó 2 o 3 mil ducados, que de otra manera no habría ganado corriendo y trotando. O cuando veo que esto no resulta y noto que tengo que huir, me dirijo a la corte del emperador o a sus lugartenientes. Allí puedo conseguir por 100 o 200 ducados un quinquenale, es decir, una moratoria. ¿Qué significa esto? Que es un documento sellado del emperador, gracias al cual durante 2 o 3 años estaré libre de todos mis acreedores, porque según mis manifestaciones he sufrido grandes pérdidas, para que el quinquenale tenga la apariencia de que se trata de algo justo y incluso divino. Captación de intereses. Un ciudadano da a un comerciante 2.000 ducados por 6 años. Con estos el comerciante ha de negociar ganando o perdiendo y debe pagar al ciudadano 200 ducados de interés fijo por año. Lo demás que gana es suyo. Si no gana nada, debe pagar también los intereses. El ciudadano no le presta al comerciante un gran servicio, pues el comerciante cree poder ganar 300 ducados con 2.000. Por otra parte, el comerciante presta un gran servicio al ciudadano, puesto que de otra manera su dinero sería capital muerto y no produciría ningún beneficio. Vamos con las tretas. Cuando algunos advierten que el comprador es inseguro y no cumple dentro de los plazos fijados, puede cobrar astutamente de la manera siguiente. Le encargo a un comerciante extraño que vaya y compre su mercancía, sea por 100 ducados o algo parecido, y le digo, cuando hayas comprado toda su mercadería, prometes darle dinero efectivo y girar contra un deudor seguro. Cuando tengas la mercadería, me lo traes a mí, como tu deudor, y simulas no saber que él me debe. Así cobro y a él no le doy nada. Mercancías adulteradas. Colocar o depositar ciertas mercaderías como pimienta, jengibre, azafrán en bóvedas o sótanos húmedos para que aumenten de peso. También se venden paños de lana, de seda, pieles de marta y cebellinas en bóvedas y tenduchos oscuros y no dejan entrar aire, como es costumbre general, de modo que para cada mercancía se sabe hacer un aire especial. Además, no hay mercancía de la cual no se sepa sacar una ventaja especial, ya sea al medir, contar con vara, medida o peso. O si no, le da un color que de por sí no lo tiene. O coloca lo más lindo arriba y abajo y lo peor al medio, de modo que es un engaño que no tiene fin. Ningún comerciante puede confiar en el otro más allá de lo que vea y toque. Ahora bien, ahora bien, es cierto que los comerciantes sufren grandes peligros con su mercancía. De hecho, si se considera el sufrimiento que sufren estos comparados con los demás, deberían ser llamados santos, dice Lutero. Sin embargo, Lutero cree también que el nivel de sufrimientos, robos, hurtos y grandes injusticias que ocurren a los comerciantes no es casual. No es casual. Muchos comerciantes se engañan mutuamente y además lo hacen contra los ciudadanos. Dios debe administrar justicia porque hace gloriar como un verdadero juez. No obstante, Lutero no quiere decir que los salteadores o ladrones serán disculpados de sus acciones. Son los príncipes los que deben encargarse de estos, además de aquellos comerciantes que cometen abusos. Dios se sirve de estos ladrones como diablos y así castigar la injusticia de los negociantes. Las grandes compañías son grandes monopolios que perjudican a los comerciantes más débiles. No solo eso, los reyes están juntos con ellos. Y así se cumple lo de Isaías 1:23. Tus príncipes son compañeros de ladrones.
Esta confabulación parece ser peor que los ladrones que roban menos. Y así, los ladrones grandes ahorcan a los ladrones pequeños. Bueno, esta es la obra del Comercio y la Usura, pero antes, cuando ya va terminando, Lutero nos dice que es posible que este pensamiento sea desagradable. Pero él ha cumplido con su objetivo en decirlo. Debemos pensar en todo caso que estas son las antípodas de la economía capitalista, donde el máximo beneficio era una cuestión central entre los comerciantes, incluso si esto significaba perjudicar al prójimo. En todo caso, estas eran prácticas habituales y así lo podemos corroborar con otros filósofos que denunciaban estas mismas prácticas. Pero debemos poner atención, ya que si bien se condenan las malas prácticas, Lutero nos dice que el comercio es absolutamente fundamental para el desarrollo de una ciudad. El tema es que el comerciante debe cuidarse de los pecados, ¿no es cierto? De la avaricia de pronto. Debe ser un buen cristiano, pero además también debe ser un comerciante. Ahora es increíble cómo muchas de estas prácticas que dice Lutero se practican hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Esto es lo que es llamado hoy en día delitos económicos. Es un área muy muy interesante del derecho económico, por cierto. ¿Mm? Así que eso, muchachos, con respecto al comercio y la usura, ¿no? Lutero está totalmente en contra. Vamos a ver hasta dónde llegan sus recomendaciones y si es que se siguen en el futuro. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gap Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gap Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias. Y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.